Bienvenidos al sofá inmobiliario del IE Alumni Real Estate Club. Hoy tenemos un nuevo programa, una nueva edición y tenemos la suerte de tener con nosotros a Juan Acosta. Juan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Al fin he logrado que saques hueco en la ocupadísima agenda para estar hoy con nosotros y compartir un rato. Y muchas ganas de escucharte. No, a ti, Gemma, y muy contento de estar aquí finalmente. Juan es CEO de Rockfield y creo que tiene una historia muy interesante que contar. Por eso lo primero de todo, y como me gusta hacer con todos los invitados, siempre me parece especial que os introduzcáis vosotros mismos, que nos cuentes tú quién es Juan, cómo ha llegado hasta aquí, qué te mueve o qué te mueve ahora, ¿no? Qué lo hacía en el pasado quizás y qué es lo que te ha llevado hasta aquí ahora. Sí, la verdad que es un camino largo, ¿no?, de estar aquí en Madrid y en España, pero bueno, Juan tiene 47 años, es argentino, de una familia de italianos, soy una historia clásica de inmigrantes. Estudié empresariales en la Universidad de Buenos Aires y tengo un máster en finanzas de la Universidad de Ámsterdam. Tengo que reconocer que no soy inmobiliario de formación, pero bueno, volveremos a esto en un momento. Y bueno, tengo 3 hijos y una esposa que son holandeses, que es un país que ha influido mucho en mi carrera profesional y en la parte inmobiliaria, y también la cubriremos en un rato. Y bueno, mi carrera me ha llevado desde Argentina, pasando por Australia, una temporada larga, casi 10 años en los Países Bajos, y en 2017 tuve la suerte de que me transfirieron a Madrid, a España. O sea que es un poco la trayectoria de cómo he acabado aquí, ¿no? Y cada uno de esos pasos han ido influyendo bastante en mi formación profesional, en mi formación, en mi carrera, ¿no? Y digamos, han formado lo que es Juan hoy, ¿no? ¿Y cómo acabaste en el inmobiliario? Acabé en el inmobiliario casi, te diría, de casualidad. Siempre digo que yo soy un producto de 2 crisis. La crisis del 2000 Argentina, que en cierta forma influyó en mi persona de mirar al exterior y buscar oportunidades en otros países, y la crisis del 2008, de la gran crisis financiera, ¿no? ING en su momento, que era la empresa inmobiliaria más grande del mundo, me contrata en Australia para hacerme cargo de un fondo de hipotecas, que las mismas estaban colateralizadas con CDOs, y bueno, todos sabemos lo que pasó después. Bueno, me pareció interesante en ese momento empezar mi carrera en el mundo inmobiliario. Lo que no me esperaba era lo que pasó después. ¿Eso qué año estamos hablando? Me contratan en el 2006, como casi un recién graduado. Tenía 2 o 3 años de experiencia profesional. Trabajaba en M&A en PwC, y me ofrecieron hacerme cargo de un fondo innovador en ese momento de hipotecas, en algo que se llamaba el inmobiliario, y me gustó mucho la aventura, y tuve la posibilidad de irme a vivir a Sydney, Australia, durante una temporada. Y así empezó el inmobiliario, que nunca paré a partir de ese momento, porque en ese momento ING era, como te comentaba, la empresa inmobiliaria más grande del mundo, y de Australia pasé a la casa matriz en Holanda, y ahí tuve la posibilidad de ser responsable de una cartera global, y a partir de ahí, bueno, hice mi carrera en CBRE Investment Management, en Greystar y en Rockfield. Pero nunca paré. Lo que iba a ser un viaje de 1 o 2 años terminó siendo una carrera de 20, la verdad. Bueno, has comentado 2 temas que yo creo que tienen mucho en común la mayoría de las personas que pasan por el sofá, que lógicamente sois los principales referentes del sector y que la mayoría no vienen del inmobiliario de origen, y que el inmobiliario engancha, ¿no? Que luego todo el mundo se ha quedado totalmente conectado. Y en todo este proceso, en toda esta trayectoria, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, cuando me envían a España, por la compra de lo que fue en su momento Resa y la apertura de Greystar, ¿no? Una de mis preocupaciones era que
un profesional que se había criado en el mundo de la inversión y que venía del mundo financiero muy cuadrado en cierta forma, ¿no? Muy del Excel y de los modelos y todo ese tipo de cosas, se iba a acercar de un negocio que era eminentemente operativo y que tenía 300 empleados. Entonces, el que era en ese momento mi jefe me dijo, no gestiones la empresa, gestiona las personas. Y no lo entendí en ese momento. Pero ahora que he pasado ya más de una década, digamos, en cierta posición de responsabilidad de liderazgo, creo que fue muy sabio en quitarme del número y del modelo y del balance sheet y del P&L, que era un poco mi fuerte, y focalizarme mucho en las personas que trabajan en ese momento bajo mi responsabilidad. Entonces, la verdad que eso es algo que me ha quedado grabado y he tratado de aplicarlo en el resto de los puestos que he tenido a partir de ese momento. Sí, y yo que he tenido la suerte de trabajar contigo en proyectos que tú has desarrollado, precisamente era una de las cosas que más me llamaban la atención y admiraba, que era esa visión casi muchas veces humanista y global de los proyectos, no solamente financiera, ¿no? Que eso es, yo creo, lo que te ha llevado a conseguir hitos realmente relevantes y cosas que han sido muy especiales probablemente, en el mercado. Si no tuviera esos desafíos más holísticos, más globales, probablemente me aburriría, sinceramente. Si solamente fuera invertir, comprar y desinvertir, probablemente no sería la persona adecuada para eso, sinceramente. Seguro, seguro. ¿Y has aprendido algo en toda esta trayectoria de alguna persona del sector que ha sido muy importante para ti? Yo he tenido la suerte de tener jefes o personas que han confiado en mí en momentos muy puntuales de mi carrera, ¿no? que me han hecho, digamos, hacer saltos de calidad y de responsabilidad que han influido mucho en la forma en la cual pienso hoy. Tal vez, no sé si fueron los jefes a lo mejor que me dan el mejor consejo en el mejor momento, pero sí eran, estás listo, toma la responsabilidad, ahí ve tú. Y esa confianza, ¿no?, que te dan ciertas personas en un momento muy particular de tu vida, yo creo que es muy importante, porque a lo mejor todos tenemos capacidades similares, todos tenemos una educación en este nivel muy importante, pero tener a alguien que confíe en ti en un momento puntual de tu carrera puede ser la diferencia entre estar y no estar, ¿no? Y así como en su momento alguien confió en mí para llevarme a Australia, estando en Argentina, que estaba a 12.000, 15.000 kilómetros, y ni siquiera había visto mi cara, y alguien confió en mí en venir a España para hacerme cargo de una operación de las más grandes en su momento del Living, siendo relativamente joven, yo es algo que también he trasladado a hoy, ¿no? Y darle la oportunidad a personas con talento, pero que tal vez no están del todo acabados, ¿no?, es muy importante, ¿no? Y eso es algo que lo estamos haciendo hoy en Rockfield también, la verdad. Sí, sí, me consta. ¿Y de qué te sientes más orgulloso en tu trayectoria? Y por otro lado, ¿qué cambiarías si pudieras tener una máquina del tiempo? Es cuando vi tu pregunta, me hiciste pensar, ¿no? Y primero, significa que ya tengo una trayectoria, es lo que denota cierta edad, ¿no? Pero creo que si hay algo que he reflexionado mucho en los últimos años es en haber creado un track record personal y profesional que denota confianza en el sector, ¿no? Yo creo que, digamos, va a ser muy difícil encontrar a alguien en este mercado que digas, bueno, a ver, Juan me ha dejado tirado o Juan ha hecho esto. Creo que esa transparencia, esa confianza, esa constancia de hacer las cosas constantemente bien, que ha pagado mucho en el largo plazo, pero yo tal vez no me daba cuenta cuando empecé mi carrera que quería objetivos un poquito más rápidos, ¿no? Hoy me doy cuenta de que sin eso es muy difícil construir una carrera, ¿no? Y eso es algo que trato de
de trasladar a mis equipos, de que construyan ese track record personal, que es súper importante, ¿no? Y eso sí me da, digamos, digo, bueno, a ver, creo que he hecho las cosas relativamente bien, ¿no? Miro para atrás y digo, sí, no estuvo tan mal. ¿Qué me ha quedado en el tintero, ¿no? También con la edad, ¿no? Empiezo a mirar para atrás y digo, he tenido la suerte de tener una carrera tan internacional, pero si veo la carrera que he tenido en mi país de origen, en mi mundo, ha sido tan corta. Y digo, muchas veces digo, qué dualidad, ¿no? Que uno tenga que salir de su país para crecer, pero que en su propio país de origen uno, digamos, yo no tengo currículum en mi país al final del día. Entonces, es algo que hoy por hoy pienso, digo, bueno, ¿qué podría haber pasado o qué puedo hacer hoy para ocupar ese espacio que he dejado libre? Tal vez todavía tengo tiempo, o sea, soy joven, o sea, que ¿quién dice? Queda margen. Queda margen todavía, sí, queda margen. Y tú que estás tan ligado a la docencia, eres profesor aquí en el IE, en otras casas también das clase, y que casi es pregunta obligada, ¿no? Teniendo en cuenta quién es nuestro anfitrión. ¿Qué importancia das a la formación específica de inmobiliario, de la cual tú eres parte? Y por otro lado, ¿qué es para ti el talento? Creo que es algo difícil de definir y que para cada uno de nosotros puede ser algo diferente. Diferente, sí. Bueno, la formación en el mundo que vivimos hoy es la formación académica, profesional. Específica, ¿no? Sí, es fundamental, la verdad. En mi caso no había programas de real estate o inmobiliarios. O sea, yo me gradué de mi bachelor en 2002 y uno no tenía la posibilidad de estudiar real estate, ¿no? Y en mi máster empecé a incorporar algunos conceptos, pero si veo a los chicos que trabajan conmigo hoy o que han trabajado, tengo cierta envidia, ¿no? de la formación y los medios que hay hoy, ¿no? para poder acceder a ese conocimiento, a personas como nosotros, Gemma, que hemos tenido un par de años en esto. La verdad, me parece fundamental y en este caso yo soy muy optimista del futuro, ¿no? Y tal vez por eso me gusta la docencia, ¿no? Creo que los jóvenes hoy están inmensamente más preparados que nosotros y creo que eso definitivamente va a resultar en un futuro mejor. Estoy en desacuerdo un poquito con algunos de mis pares que tiempos pasados siempre fueron mejor. No lo creo así y lo veo en mi equipo, ¿no? Trabajar con gente que es mejor que uno, la verdad que es muy interesante, la verdad, y desafiante también al mismo tiempo, ¿no? Y nuestro sector tiene muchísimos mitos, buenos, malos. ¿Hay alguno que tú creas que es importante desmontar? Mira, hiciste la pregunta del talento, y si querés vamos a tratar de enlazar ambas preguntas. Yo creo que el talento es una serie de elementos, características, actitudes, conocimientos puestos en función de un fin específico, ¿no? Y uno puede ser muy talentoso, pero al final del día lograr nada, ¿no? Entonces, ojalá que ese fin tenga un objeto concreto y productivo, ¿no? El talento hoy, entendiendo que el conocimiento profesional hoy está a la orden del día, entonces el talento hoy... O sea, se da por supuesto, ¿no? Se da por supuesto. Entonces, ¿qué es talento hoy en el mundo complejo, diverso, holístico, dinámico que vemos hoy? Yo creo que hemos vuelto un poco al principio, ¿no? Esas aptitudes personales, ese drive, ese sentimiento de emprendedor, ¿no? Yo valoro mucho esa empatía de las personas, ¿no? Valoro muchísimo personas talentosas en esos aspectos, ¿no? Porque el conocimiento hoy lo tenemos al alcance de la mano, más con la inteligencia artificial. Hoy todos podemos modelar, entender del inmobiliario, ver qué es un yield, pero un gran comunicador, alguien que inspira, alguien que lidera, yo creo que eso es cada vez más difícil y es difícil reproducirlo en un ámbito profesional, ¿no?
Entonces, bueno, volviendo un poco a cómo aplicar ese talento en el mundo que vivimos hoy en el inmobiliario, creo que eso es fundamental en el mundo que vivimos hoy, donde el inmobiliario ha dejado de ser un euro por metro cuadrado o un valor absoluto en retorno o una TIR, sino que uno tiene que tener un plan de negocios global, ¿no? Y estoy cada vez más focalizado en eso, ¿no? En ese aspecto tal vez soft de las personas, de los líderes, pero también de los jóvenes, ¿no? Que lo desarrollen, porque creo que va a ser fundamental en el futuro, sinceramente. Bueno, es que yo creo que dos de las grandes tendencias ahora mismo en el inmobiliario es que cada vez es más importante la operativa, no solamente el euro metro cuadrado, que antes era quizás solamente en el hotelero y ahora pasa en muchísimos activos. Y la otra es esa tendencia cada vez más de que va de personas, no solo de euros y de metros. Personas, sistemas, tecnología, procesos. Claro, no es natural en el inmobiliario, ¿no? Entonces la digitalización tampoco, desde luego. Tampoco, no. Ahí, para lo que hemos estudiado empresariales, tal vez estamos volviendo un poquito más a un mundo más del negocio, holísticamente, ¿no? Y si no te hubiéramos visto en el sector inmobiliario, si no te hubiera enganchado, yo siempre digo que... ¿hubieras sido un superfinanciero solamente? No. He sido un arquitecto frustrado, lo admito. Estuve a 15 minutos de registrarme o inscribirme, más que registrarme en la Facultad de Arquitectura, pero vino una de esas personas que en un momento muy puntual me dijo: Juan, pensalo bien y creo que a ti se te daría mejor esto porque te conozco. Tengo que reconocer que tenía razón. ¿Acertó? Acertó. Creo que no hubiera sido tan talentoso como arquitecto, sinceramente. Y eso que tú valoras mucho el buen diseño. ¿Lo has muchísimo, valorado siempre? Por envidia, tal vez, sinceramente. Pero sí, son esos momentos de nuevo. Muy puntual, en un momento alguien vino y me dijo: esta es tu carrera. Que cambia, una trayectoria. Total. Y tenía razón. ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre cuando no estás en el montón de actividades que haces relacionadas con el sector? Sí, perdón. A ver, tengo 3 niños muy pequeños que probablemente abarcan el 99% de mi tiempo libre. Soy muy familiero en ese sentido, estar con mi familia. Y cuando tengo un poquito de tiempo para mí, me gusta mucho la naturaleza, sinceramente. Soy bastante fanático del ciclismo, me gusta ir a la montaña, me gusta salir de la ciudad y escaparme un poco a la naturaleza. Comenzando con las preguntas de los socios, lógicamente, y con la relevancia que tuvo ese cambio, bastante gente nos ha preguntado por la salida de Greystar, cómo fue el cambio de liderar una gran plataforma como era esa, qué te empuja a hacer ese cambio y si fue una decisión más racional o emocional y que cómo quizás si estuvo marcado por un ahora o nunca, porque pudo sorprender en el momento, ¿no? En pleno éxito de haber conseguido el desarrollo del Flex, el proyecto puntero, el arrancar Vicasa. Sí, entiendo la pregunta y me la han hecho, me la han hecho en varias oportunidades. Hay varias respuestas. Si fue una decisión racional o emocional, diría que ambas, sinceramente. Fue una decisión racional porque vino, digamos, sujeta a un proceso de introspección mío muy de análisis del mercado, de mis capacidades, digamos, profesionales, personales, si me sentía listo para este siguiente paso o no, también por cómo veía hacia dónde iba a ir el mercado en su momento, por mi recorrido en Greystar, que había sido hasta ese momento inmaculado. Creo que me fui en un pico... En un pico alto. En un pico alto, sí. Y entonces veía elementos de juicios tangibles y puntuales en los cuales decías, es un buen momento para cambiar, pero emocional, fundamental para mí.
Y ahí es donde mi mundo, volviendo a lo que te decía de mi parte holandesa, donde el financiero racional que ha educado y crecido en un mundo anglosajón se encuentra con el argentino pasional, ¿no? O sea, no concibo hacer nada en la cual no esté emocionalmente involucrado, te digo sinceramente. Y mismo cuando vine a España y cuando tomé el rol con Greystar, o sea, me involucré, digamos, de todo corazón, cuerpo y alma, y cuando tuve mi speech de salida en la organización, realmente sentía que le había dado todo a la organización, a mi equipo, al mercado, sinceramente, durante tal vez 7 años. Para mí los 7 años en Greystar fueron como a lo mejor 15 años en una carrera normal, por las diferentes cosas, y sentía que no tenía más para dar. Y creo que también hay que saber irse, ¿no? Y eso es algo que también lo he ido aprendiendo con el tiempo. Y entonces, bueno, me pareció que era el buen momento para terminar una fase y me sentía pleno para empezar una fase más de emprendedor y de líder que tal vez de managing director o de empleado, ¿no? Así que bueno, la respuesta es ambas, emocional y racional. Ya ha habido un cambio, ¿no? Antes eras CEO, ahora es CIO, quizás tienes ahora una versión más financiera nuevamente de ti mismo, o no, porque yo que te conozco y conozco tu trabajo, sé que no es solamente eso, aunque tengas un gran equipo. No necesariamente. Primero que muchas gracias, pero no era CEO de Greystar. Era bueno, responsable de la unidad en España. Pero actuabas como el director en España. Sí, global. Pero es verdad que tenía responsabilidades sobre todas las áreas. Ahora también. Lo que pasa es que mi geografía pasó de ser un país a ser Europa, y es verdad que en mi rol actual estoy un poquito más cerca del capital que tal vez que en Greystar, donde a lo mejor estaba más cerca de la operación del día a día, pero aquí también tengo responsabilidades operativas y organizacionales. O sea que eso no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado mucho es mi mapa de acción, que pasó a ser de un país a Europa, porque era mi mapa de acción antes de venir a España también. Yo siempre trabajé en un mercado muy paneuropeo en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido no he visto un gran cambio, sinceramente. O sea, en el día a día no. No. Más allá de más viajes. Eso sí. Volviendo al living. Sí. Bueno, yo creo que es tema estrella en el sector. Tú eres persona referente. ¿Estamos en el mejor momento para invertir en living o en el más complejo? Al estar tan de moda, digamos. Te diría que ambos. Un poco, me olvidé de responder la pregunta de los mitos y es algo que la voy a utilizar para responder esta pregunta. A mí me sorprendió el boom que tuvo el living en los últimos años como concepto, ¿no? Yo siempre lo tenía como un asset class muy natural. O sea, uno invierte en el residencial en todas sus formas. Esto es un activo principalmente defensivo, no es algo fancy o funky, hablando un poco en inglés. Históricamente el residencial era el activo aburrido, ¿no? Y que te daba buenos retornos, pero no unos retornos excepcionales y que tenía, digamos, una previsibilidad, ¿no?, de largo plazo fundamental, ¿no? Es verdad que la sociedad también ha cambiado mucho y es verdad que la situación de la oferta y la demanda ha puesto el living en el centro, ¿no?, de la discusión política, social y también de nuestro sector inmobiliario, ¿no? Pero yo siempre pensaba que le estábamos dando demasiado recorrido a la conversación. Y de hecho hasta cierto punto me reía del flex living, del living, no sé qué, que esto, lo otro. Y decía, señores, al final del día esto no dejan de ser viviendas. O sea, y eso es un poco un mito, ¿no?, de todo esto. Y claro, entonces, al darle mucho recorrido a la conversación, posicionamos personajes en un altar en el inmobiliario que creo que muchas veces no nos merecemos, ¿no? Yo, al final del día los inmobiliarios
digamos, tenemos un rol en la sociedad, lo cumplimos, pero no somos ni superhombres ni supermujeres. Entonces yo creo que es un sector que muchas veces tal vez peca de ser algo de que realmente no lo es al final del día, ¿no? Y el living al final es lo mismo. Es un asset class como oficinas, como retail, como logístico, que tiene momentos en que es más adecuado invertir y tiene momentos en el cual es más complejo invertir. Y volviendo a tu pregunta de que si es más complejo invertir hoy, a ver, es que España, por todas las inversiones que hemos tenido en los últimos 10 años en el living, ha mejorado y se ha posicionado, y esto lo hemos hablado tú y yo en algún momento, como un líder europeo. Y lo veo. De hecho, nosotros tenemos nuestra matriz europea aquí en España. En Greystar creamos un hub en España. Y ese éxito, ese liderazgo viene asociado de otra valoración. Entonces, España hoy probablemente no sea el lugar más barato para invertir en Europa. Y yo encuentro oportunidades en otros mercados que a lo mejor son más atractivas. Pero bueno, por otro lado, digo, bueno, pero ese liderazgo viene asociado a que hemos dado varios pasos adelante. Entonces digo, es una oportunidad para seguir construyendo y creo que hay muchísimo recorrido todavía. ¿Que es más complejo? Probablemente, sí, pero bueno, ¿cuándo el contexto no ha sido complejo? O sea, bueno, tú vienes de dos crisis, como bien has dicho antes, ¿no? Superado eso. Y vosotros, aparte de living, ahora mismo en Rockfield, hacéis mucho student housing. sí. ¿Qué diferencias y qué similitudes ves a la hora de arrancar nuevos proyectos? Quizás en Student, que es otra pregunta que nos han hecho, sí que tienes más KPIs que en Living, que no en todas las ubicaciones puedes tener. Y por otro lado también, ¿qué referencias usas cuando no tienes comparables, ¿no? Como ocurría, por ejemplo, con Vicasa o con otros proyectos pioneros. ¿Qué se usa como referencias? ¿Cuáles son esos KPIs para tomar las decisiones clave de un proyecto? Sí, si lo supiéramos nosotros. A ver, Student y Living, Flex Living o tal vez el residencial, que son los tres componentes hoy más asentados dentro del mundo del living, ¿no? Yo siempre hago una especie de escalerita, ¿no? Tenemos el residencial tradicional, el flex living, el student housing, el flex living como el activo que es más complejo de operar, porque hay más rotación, hay más incidencias dentro del activo. El flex living probablemente sea, digamos, la Premier League del living, ¿no? Student Housing comparte con Flex y de cierta forma con el residencial tradicional la intensidad operativa, la importancia de entender quién es tu cliente, es súper importante. Independientemente que sea un estudiante joven que recién aterriza en una ciudad o una familia tipo que quiere vivir en ese piso o alguien que vive en un Flex que está de tránsito, es súper importante entender quién es tu cliente, ¿no? Y después trasladar a partir de ahí en diseño, en marca, en producto, en estrategia comercial, en un equipo humano que se encarga del día a día. Eso es fundamental y son elementos que se comparten entre los tres activos, ¿no? En algunos activos es más importante que en otros, ¿ok? Y ponemos más énfasis en uno o en otro, pero al final del día todo empieza en quién es tu cliente. Fundamental. Y yo creo que eso define mucho, digamos, cómo se invierte y cómo se opera en esos tres tipos de productos. ¿Sí? Y otro de los activos que despierta curiosidad, pero que quizás no logra arrancar tanto, y porque también nos preguntan, es el cohousing, versión senior, sobre todo, senior living. ¿Qué crees que sería necesario para que arranque en España? Cambios regulatorios, las costumbres sociales, la mentalidad, que aquí puede costarnos más, los financiadores, que igual tampoco es fácil. Sí. A ver, si construimos desde lo que conocemos, que es el residencial, el PBSA y el Flex, que está teniendo cada vez más tracción. Yo siempre trato de compartir de que
por más que nosotros pensemos que son activos asentados y que son modelos de negocios probados, una de las grandes dificultades que tiene Europa con respecto a Estados Unidos, por ejemplo, que es el mercado más maduro, es seguimos teniendo empresas o compañías muy pequeñitas al final del día. Algunas de las empresas de Student Housing que a mí me ha tocado gestionar, mismo ahora en Rockfield tenemos 12.000 unidades entre todas las tipologías, somos muy pequeños. No tenemos esos balances tan significativos que después definen la escala y por definición nos facilitan o no qué tipos de estrategias que podemos hacer, como por ejemplo irnos al senior housing, ¿no? O al co-housing. Entonces, al ser conceptos nacientes, evidentemente vamos a ir consolidando los que son más cercanos a nosotros. El senior housing, y volviendo a tu punto, tiene dos elementos. Uno, no hay operadores probados aquí, y otro, la parte, digamos, los usuarios, las costumbres, no es un asset class que esté incorporada en la sociedad, como sí lo es student housing, que todos hemos pasado por un colegio mayor, una residencia de estudiantes o un student halls. Entonces, yo creo que eso afecta, pero habiendo dicho eso, y eso es algo que siempre uso como contraargumento, la sociedad ya ha cambiado. Porque a mí siempre me dicen, como la sociedad no lo ha adoptado hasta hoy, no va a funcionar. Yo no, la sociedad ya ha cambiado. O sea, nosotros, en mi caso tengo 3 hijos, y somos una anomalía. Hoy por hoy, si vemos la estructura social española, está formada principalmente por hogares relativamente pequeños, divorciados, familias con un solo hijo. Entonces, el futuro ya llegó. Que no lo hayamos vivido nosotros es otra cosa. Entonces, nosotros tratamos de trasladar a la realidad las vivencias que hemos tenido nosotros. Entonces, volviendo a lo del senior housing, yo creo que es una cuestión de tiempo, nada más. Pero no lo ves en un escenario cercano, como para atreveros vosotros. Ya hay digamos, iniciativas y no me sorprendería que nosotros lo hagamos en un futuro cercano. Perfecto. ¿Y qué diferencias y similitudes puedes ver en el, quizás no tanto en la gestión, que ya has comentado, ¿no? Como uno es más intensivo que otro, pero quizás en el desarrollo de un proyecto entre un activo de Flex y uno de residencias de estudiantes, teniendo en cuenta que el marco normativo de Flex ha sido un poco más relativo, ¿no? En algunas ocasiones. Sí. Bueno, hay algunas diferencias muy fundamentales, como la tipología de las unidades, el unit mix, la forma en la cual están concebidas las zonas comunes, el tamaño de los activos también es muy diferente. Yo creo que hay diferencias sustanciales. Sí, pero eso lo veo casi más en el desarrollo de mi parte, digamos, sí. Que es el modelo arquitectónico, de diseño, incluso urbanístico, ¿no? Muchas veces. Pero en el desarrollo tuyo del modelo de negocio, de la inversión. Bueno, creo que lo que comentábamos antes, ¿no? Al ser un asset class que está menos probado desde el punto de vista de la inversión, los esfuerzos que hay que realizar para darle confort al capital son infinitamente superiores al que es el student housing. Student housing todavía está bastantes años adelante de Flex. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en esos KPIs, en esa información, en esa transparencia para que el mercado esté cada día más cómodo con eso. ¿Y en qué momento estáis ahora en Rockfield? ¿De expansión, de consolidación o de selección quirúrgica? Nos preguntan. Y si miramos a 5 años vista, ¿dónde queréis estar como plataforma? Yo creo que estamos en un momento de expansión con selección quirúrgica. Hemos doblado el tamaño de la compañía en los últimos 18 meses. Creo que si vemos dónde estamos hoy y dónde vamos a estar en 18 meses, probablemente tendremos el mismo crecimiento. Yo creo que en 5 años estaremos, diría más en 2028 más que en 5 años, estaremos aproximadamente en una plataforma de, te diría, con 30.000 unidades, que ya sea de residencia de estudiantes o residencial, porque tenemos... Crecimiento importante y sí, son 2 años, no sí, 5. Sí, con aproximadamente 5 billones de euros en activos en gestión.
sí. Ha crecido muchísimo la plataforma, sí. Mucho. ¿Y crees que te defines más por los activos que compras o por los riesgos que decides no asumir? Te diría por los riesgos que decido asumir. Los activos no creo que me definan, eso estoy seguro. Al final del día, en un rol como el mío, en un rol de inversiones, yo siempre le digo a mis equipos, a nosotros nos pagan al final del día para tomar decisiones y para hacer. Y creo que he tomado decisiones fuertes en momentos puntuales de riesgo, que con un poquito de suerte han salido mejor que peor, que creo que han sido definitorias en mi carrera. Y ya para cerrar, y por completar ciertas referencias que nos pueden ser útiles a todos, ¿qué 3 libros nos puedes recomendar? Como siempre os comento, pueden ser inmobiliarios o no. Es una buena pregunta. A ver, suelo leer poco de inmobiliario y más sinceramente, son muy aburridos, sinceramente, de historia y de políticas. Hay un libro inmobiliario que me gusta y que me ha hecho reflexionar mucho, que es de Howard Marks, que es el CEO de Oaktree Capital, que se llama Reading the Market Cycle, que fundamentalmente es un libro de psicología y cómo la psicología afecta a los ciclos, en este caso inmobiliarios, y es algo que ha generado una profunda impresión en mí, porque es algo que creo profundamente también, ¿no? La importancia de entender los ciclos, en este caso inmobiliarios, y creo que eso en las casas de estudios no se profundiza así, de una forma suficiente. Y después ahora estoy leyendo la biografía de Winston Churchill, que es un libro que me está llevando bastante tiempo, pero la verdad que también es una persona que me ha impresionado muchísimo su trayectoria, así que también lo recomiendo. Curiosamente, muchas de las personas que vienen a este sofá recomiendan libros de historia o biografía. Y antes comentábamos lo fácil y lo útil que es hoy en día consumir podcast. ¿Hay alguno que tengas de referencia o alguna persona a la que sigas como líder de opinión? Bueno, siguiendo un poco la recomendación del libro, Howard Marks tiene un podcast que se llama Los Memos, que básicamente él históricamente ha escrito una serie de memos a sus inversores sobre las reflexiones que él veía en el mercado, ¿no? Que le parecía interesante compartir con sus inversores. Y es fascinante, sinceramente. Yo veo que debe ser fascinante, ¿no? Si le lees y le escuchas. Y para cerrar, ¿alguna persona que te gustaría ver sentada en este sofá? ¿A quién invitarías? Voy a tratar de darte un nombre que no sé si es tan evidente, pero algo contrario al living en retail, que está tan... ¿Denostado ahora? Bueno, pero está volviendo, ¿eh? Yo invitaría a Florencio Becar, de Axis Partners. Él tiene una carrera muy interesante, parecida a la mía, también fuera de España, y creo que te puede dar una muy buena entrevista. Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias por tu tiempo, por compartir esta historia de pasión, de aprender de las crisis, de leer más allá de la parte financiera y de tanta trayectoria. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente edición del Sofá Inmobiliario.